Septiembre, en México, nos remite inevitablemente a los sismos. El 19 de septiembre de 1985, un sismo de magnitud 8.1 cimbró a la Ciudad de México y sobre todo a millones de sus habitantes. La fecha había quedado como una anécdota para las generaciones posteriores, hasta que el mismo 19 de septiembre, pero de 2017, otro sismo ahora de magnitud 7.1 sacudió a quienes no conocíamos el poder de la Tierra. Casualidad o no, el mismo 19 de septiembre, pero ahora de 2022, un sismo de 7.7 de magnitud volvió a sacudir a la capital mexicana, marcándonos para siempre a quienes habitamos la misma. Este es el sonido de un sismo. El sonido de un sismo bajo la tierra. Pero en la superficie, y sobre todo en los pisos de los edificios más altos de Ciudad de México, los sonidos son menos serenos. Y es que no solo los sonidos nos sacuden, sino sobre todo también los pensamientos. Antes de los hechos del 85 en México, los realizadores mexicanos Jorge Prior y Juan Mora Catlet escribieron el guión de una película cuyo destino sería marcado por aquel movimiento terrestre de 1985. La Ciudad de México en ruinas parecería el escenario perfecto para una película apocalíptica, pero no para Prior ni Mora. Dirigida por Jorge Prior, El ombligo de la luna es más bien una película llena de esperanza. Una esperanza que no solo resultaba fundamental en aquellos años, sino que 39 años después sigue siendo importante y vital para quienes habitamos, en efecto, una ciudad donde volverá a temblar. Habitada por delincuentes en motocicletas, la Ciudad de México es el punto donde un grupo de jóvenes desean llegar para terminar de culminar su ansiada búsqueda del mítico paraíso azteca, Aztlán, en una camioneta con la figura de la Virgen de Guadalupe y su manto sagrado, pero sobre todo ayudados por códices prehispánicos y alguno que otro amuleto. Los jóvenes emprenderán un viaje que inevitablemente los llevará al lugar más insospechado, a sí mismos. En este Pantalla en Memoria, tuve la oportunidad de platicar con algunos de los protagonistas de esta película, que además vivirá su reestreno en pantallas de cine en Ciudad de México este próximo 19 de septiembre de 2024. Platiqué con el guionista y realizador Jorge Prior, así como con el director de arte Gabriel Pascal y uno de sus protagonistas, Antonio del Rivero, quien interpreta a Azcana. Bienvenidos a Pantalla y Memoria. El cine se convierte en el testigo silencioso de nuestro paso por el mundo, y la historia en la llave para comprender nuestro presente y moldear nuestro futuro. Pantalla y Memoria. Cine a viva voz. Muy buenos días, tardes o noches, bienvenidos a un episodio especial. Todos los episodios son especiales de este Pantalla y Memoria, pero ahora me encuentro con el maestro Jorge Prior. Como ya escucharon, vamos a hablar de la película El ombligo de la luna, que se reestrena este 19 de septiembre. Maestro, le saluda Enrique Figueroa Anaya, qué gusto saludarle, muchas gracias, bienvenido. No, pues aquí estamos, gracias por venir y por ayudarme a conocer de qué se trata esta película, El ombligo de la luna. Bueno, creo que eso es algo de lo que vamos a invitar a que la gente nos vaya diciendo, ¿no? Creo que eso es lo más interesante de este tipo de películas. Pero maestro, me gustaría preguntarle primero, ¿qué es el cine para usted? Bueno, pues el cine ha sido, pues primero una utopía. Después uno estudia cine y empieza a hacer cositas y se vuelve una realidad. Y después se vuelve la vida misma. ¿No? Y he seguido, por fortuna, he tenido la fortuna de seguir haciendo cosas, muchas cosas de arte, muchas cosas, muchos documentales. Y interesante pensar que tienes una trayectoria que de repente regresas al pasado y te encuentras cosas que hiciste y te sorprende quién era ese que hizo hace tantos años. ¿Cómo pensé eso? ¿Quién era en ese entonces? Y el cine, pues finalmente es un testimonio de esa trayectoria que está en imágenes. Y aunque obviamente yo no salgo en la pantalla, pero sí salen mis ideas, mis ilusiones, mis utopías. Y entonces todo eso junto es el cine. ¿Hay una frontera entre el cine de ficción y el cine documental? Ahora que menciona que también, y conocemos su carrera, ha hecho mucho documental, como ya lo he mencionado. ¿Usted visualiza alguna frontera? O? No, yo no.
no creo que haya bueno, obviamente sí hay una frontera, digamos, por el estilo de narración de las cosas, pero finalmente se trata de contar historias, y tanto en la ficción como en el documental estamos contando la historia de alguien o la historia de una obra de arte, o estamos inventando cosas, como en este caso, y y siempre estamos como directores sabiendo que hay un espectador que va a escuchar esa historia y que queremos que se emocione, que queremos que la entienda y queremos que perturbarlo de alguna manera, para que pues a veces no sirve para nada, pero a veces sirve para todo. Como es que el arte no sirve para nada, pero sirve para todo. O sea, nos alimenta el espíritu, y entonces como cineasta uno trata de hacer eso, es como dar alimento a los ojos, alimento a los oídos y alimento al espíritu. ¿Cómo se gesta El ombligo de la luna? Se escribe en un guión entre Juan Mora Catlet y usted, pero ¿cómo es el génesis de este proyecto? Ya nos platicaba también que había leído un libro que le impactó mucho, quizá también los ecos de cambio de esa década de los 80, ¿no? Particularmente en México, y bueno, también de lo que sucedía en el mundo. Cuéntenos un poquito. Bueno, pues yo en ese tiempo era maestro de cine en la Universidad Metropolitana, y claro, siempre tenemos proyectos en el bolsillo. Y al lanzar la convocatoria del tercer concurso de cine experimental, pues dijimos, esto es una oportunidad única, porque además en ese entonces la industria cinematográfica estaba cerrada, y pensar en que uno podía dirigir en la industria era como una utopía, o había que ir contra muchísimos intereses. Pero por fortuna se da el concurso, y eso pues fue una provocación para muchos de mi generación, y la tomamos. Y entonces esa idea en germen que tenía, pues nos pusimos a escribirla, ¿no? Primero empecé yo, incluso me acuerdo que me fui a encerrar a un motel en Cuernavaca durante una semana a escribir pues la guía principal de lo que sería el guión, y después ya lo pimponeé con Juan Mora y lo fuimos afinando hasta tener un guión definitivo. Y también es que los dos tenemos esta fascinación por el mundo prehispánico. Él hizo una película del que yo soy el productor, que es El Retorno a Aztlán, que él se tomó, digamos, más en serio la época prehispánica, y yo la tomé a futuro sobre una utopía, y nada más a tomar elementos de la cosmogonía azteca, y más ciertamente como un divertimento, pero también es muy en serio, porque finalmente los lugares, los colores, todo está realmente relacionado con esa cosmogonía, ¿no? Y así fue como surgió el guión, y finalmente hubo la posibilidad de seducir a la Universidad Metropolitana para que me apoyara, y luego de que se sumaran cómplices maravillosos como Jorge Reyes en la música, como Gabriel Pascal en el arte, y abordamos el barco, y parece que llegamos a buen puerto, aunque con escalas, porque eso ya fue hace muchos años. Claro. Bueno, usted mencionó Retorno a Aztlán. Yo le he de confesar que es una de mis películas favoritas. Es una película que disfruto mucho también, y es inevitable pensar en los ecos entre estas dos cintas. Se está buscando Aztlán, y los puros de corazón son los que dan con este territorio, ¿no? Su visión amorosa, en un momento en el que, sin querer, porque esto se gesta antes del sismo del 85, también es un mensaje, me encanta esta palabra también, apapacho, ¿no? Apapachador, en un momento en el que se muestra con esta película una visión de esperanza, en un momento, pues no solamente de sismo físico en Ciudad de México y lo que repercute en el país, porque hubo cambios, sino toda la gestación social que se da en los 80 en México. Sí, pero finalmente la película son 3 jóvenes que buscan un mejor futuro ante una ciudad destruida, ante un caos, y creo que todos los mexicanos hemos estado por eso, incluso creo que eso en sentido es muy actual ahora, de buscar
un futuro mejor y la forma de hacerlo. Ellos lo emprenden en una especie de road picture, yendo a los 4 puntos cardinales, y el darse cuenta que no hay 4 puntos cardinales, sino que hay 5, y el quinto es el centro, y el quinto es uno mismo, y es regresar a uno mismo y reencontrarse con uno para construirse uno y para buscar un mejor futuro. El futuro está en nosotros. Sí. Sí, esa es la visión con la que uno se queda de esta película. Y rápido sobre el tema del road trip. Es una película que va viajando por distintos paisajes y lugares de México que además son súper atractivos de ver en la pantalla, y ahora en esta restauración lucen todavía mucho más. Cuéntenos un poquito cómo fue todo esto, porque pues no es sencillo hacer una película de este tamaño en las condiciones en las que la arranca. Bueno, pues era hablar de los 4 puntos cardinales, que además están asociados a colores, de acuerdo a la cosmología azteca, y era elegir un lugar que estuviera en el poniente, otro que estuviera en el oriente, otro que estuviera en el sur y otro que estuviera en el norte. Y yo conocía algunos de esos lugares, y algunos lugares me parecían excepcionales, ¿no? Están las grutas de Juztlahuaca, que es la morada del sol, que es un lugar extraordinario. Hay unas pinturas olmecas que salen en la película. Otro era en el norte, la zona arqueológica de La Quemada, que en efecto los aztecas fue una de las escalas que hicieron para llegar aquí, y que también es una zona extraordinaria, y es el desierto y es otro ambiente. Y luego estaba Quintana Roo, que era como el paraíso por ese mar prodigioso, y los mayas. ¿Y qué me falta? Me falta y Oaxaca, la sierra de Oaxaca y los cercanos. Entonces, estuvimos en todos esos lugares y hicimos ese recorrido. Ahora que la veo, me sorprende porque éramos una mini producción. No vayan a creer que éramos varios camiones, no, era un autobús y un camión con el equipo y punto. Éramos muy poca gente. Pero creo que se retrata todo el México, porque al final de cuentas es una película sobre México, no solamente sobre el centro, que es la Ciudad de México, ¿no? Y en ese sentido, pues es un road picture nacional, prehispánico, futurista, loco. Loco. ¿Dónde estaba usted el 19 de septiembre de 1985 en la mañana? Yo el 19 de septiembre salí de mi casa, porque yo en ese momento tenía que ir a recoger a mis hijos, que estaba separándome en ese momento, y iba en una camioneta combi por Villacuapa, y me tuve que parar porque los postes se empezaron a mover, porque todo empezó y nunca imaginé lo que estaba pasando, porque estaba en un lugar casi despoblado, y entonces ahí no pasaba nada. Fui a recoger a mi hijo para llevarlo a la escuela, lo llevé a la escuela, lo dejé en la escuela, y a la hora tuve que regresar por él. Y a partir de ahí, por donde yo estaba cerca había cosas, y empiezas a recorrer la ciudad. La casa de mi madre estaba a una cuadra de la Secretaría de Comunicaciones de Xola. Allí era un caos, y empiezas a deambular buscando qué puedes hacer, cómo puedes ayudar, y asustado, como todos estuvimos asustados. A casi 40 años de la filmación de la película y de este hecho en particular, ¿qué le removió volver a verla, además en esta versión que, recalco, es luz extraordinaria, suena muy bien también? Bueno, la impresión es ver la película, y bueno, claro que la conozco, pero entonces empiezas a ver estas lagunas de la memoria que uno tiene, de dónde sacamos esos coches, cómo conseguimos llegar a ese lugar, cómo se nos ocurrió lo de las agujas, cómo empiezas a tratar, cómo conseguí a los actores, cómo me relacioné con ellos, y tienes muchísimas lagunas, no puedes recordar todo, y entonces te dan unas ganas de
de revisitar tu pasado y de reconstruir eso. Y un poco lo vamos a volver a hacer porque estoy invitando a los actores, estoy invitando a la gente que participó y les voy a preguntar, óyeme, dime, ¿cómo le hiciste para conseguir esto? ¿Cómo estábamos? ¿O cómo platicamos esto? ¿De dónde sacamos el camaleón? ¿Dónde anda el guajolote? No sé, cosas que ya a nivel personal te haces muchos planteamientos, ¿no? Y verlo en pantalla, pues es cómo se fue armando y cómo logramos una cierta estética y cómo logramos, y creo que la hay, de que finalmente la película tiene una imagen, ¿no? Los guaruras están vestidos de mariachi, pero traen una camiseta de Mickey Mouse, y son cosas, muy atrevidas, pero que eran, y creo que se logra de lograr una no época. O sea, no podíamos hacer Blade Runner porque no teníamos el dinero para hacer eso, pero tampoco teníamos que hacer algo chafa. Y entonces, ¿cómo se da toda esta armonía? Y esa es la mayor reflexión que he tenido cuando he visto la película, ¿no? Sobre todo. El tema musical, digo ya, igual también si nos quiere mencionar un poquito la participación de Jorge Reyes, pero el tema musical que escuchamos en la película. Pues Jorge Reyes, yo tenía la fortuna de que Jorge Reyes era muy amigo mío. Y entonces él estuvo conmigo de la mano, viendo las escenas y haciendo la música, y creo que hizo un trabajo extraordinario. Participó también otra amiga que hizo la letra de la canción que está ahí, y esa canción está interpretada por en ese entonces era un grupo que se llama Casino Shanghai. Ella era la cantante y se llamaba La Lume. La estoy tratando de encontrar para que vuelva a ver, para que se vuelva a escuchar. Y el trabajo de Reyes es extraordinario. Desgraciadamente él falleció hace unos años, porque me hubiera encantado que estuviera con nosotros. Va a estar Ariel Melcaf Pellicer, que fue su pareja, y ojalá pueda estar Herendia Reyes, que es la heredera, que es la hija de Jorge, y pueda ver el trabajo de su padre. Sí, fanáticos también del trabajo de Jorge Reyes. Maestro, ¿dónde podemos seguir el camino de la película? Justamente para seguir quiénes van a estar presentes. Seguramente se estará presentando en otros lugares más allá también de la Ciudad de México. Quizá tendría que presentarse en los 5 puntos cardinales, ¿no? No, sí, yo casi diría que estos son unos estrenos de emergencia, y porque hablando sinceramente, políticamente se acaba el sexenio, y mucha de la gente que me ayudó y participó, pues probablemente ya no estén en sus funciones ya dentro de unos días, entonces tenían que estar. Y entonces por eso la estrenamos ahora, además porque creo que es muy importante que se exhiba el 19 de septiembre y que se exhiba en las unidades de la Universidad Metropolitana, y con eso cumplimos a quienes me ayudaron y en este periodo. Pero, por supuesto, tengo que ligarme con una distribuidora, tengo que buscar la manera de que se exhiba lo más que se pueda, y eso todavía está en pañales, y apenas estoy platicando con los posibles distribuidores, y seguramente pediremos un apoyo también en cine para que se exhiba por todo el país, como de hecho se exhibió en mi documental del Carretón, que por fortuna se exhibió por todos lados, y quiero lograr lo mismo con esta película, pero esa es una batalla que todavía no doy, que yo creo que eso la vamos a reservar para el 2025. Muy bien, pues vamos paso a paso. Le agradezco mucho por estas palabras, maestro Jorge Prior. Muchas gracias por la charla y sobre todo muchas gracias por El ombligo de la luna. Sale, pues gracias a ti por ayudarme a que se conozca, y ojalá haya muchos entusiastas que la vayan a ver. Sale. Muy bien, pues yo continúo, seguiríamos platicando con Gabriel y con Antonio, parte también de la película El ombligo de la luna. No se vayan. @Enrique Figueroa MX en TikTok, Facebook e Instagram. Me encuentro con Gabriel Pascal, director de arte de la película El ombligo de la luna de Jorge Prior.
que se reestrena en una versión que la verdad luce bastante bien. Gabriel, qué gusto saludarle. Bienvenido a este podcast Pantalla y Memoria. Gracias, encantado aquí, con mucho gusto. Oiga, pues pudimos observar una ciudad pues que fue, ¿no? Porque fue una etapa muy particular de la ciudad, todo lo que sucede tras el sismo de 1985. El guión de la película es previo a, pero bueno, se dieron las cosas y finalmente se presenta una ciudad destruida. ¿Cómo fue el momento de ir planeando la filmación de esta película con lo que estaba presente en la Ciudad de México de ese entonces? Bueno, la verdad es que nos ayudó la destrucción de la ciudad bastante. Entonces era solo ir a elegir los diferentes lugares en el centro, los que pensábamos que le venía bien a la película, de las locaciones en el exterior, básicamente en el centro de la ciudad, y se nos dio, ¿no? Duró todo el rodaje, aunque nos llegó a pasar, como comentaba hace un momento, que una locación llegamos y ya habían arreglado, ¿no? Pues tuvimos que movernos de locación, que para el cine con todo ahí montado se volvió un lío, ¿no? Era caro, pero logramos armar esta imagen, ¿no? Que a mí en lo particular me gustó mucho y me sigue conmoviendo, ¿no? Sí, el sismo es el 19 de septiembre, posteriormente pues ocurren obviamente los rescates, ¿no? Y después, ¿en qué momento exactamente es cuando se filma? Porque ya vemos justamente los derrumbes que también prosiguen y esto que usted está diciendo, ¿no? Del rescate de la ciudad, porque la vemos en ruinas y es todo lo que sigue previo a ello. Según yo, no recuerdo si es a fines del 85 o a fines del 86, la verdad es que no recuerdo. Me ha pasado mucho tiempo. Y bueno, yo hacía 30 y tantos años que no veía la película, ¿no? Sí. Entonces me acordaba de algunas cosas y de otras ya no. Sí. ¿Y cómo fue grabar en estos espacios? Que además pues era difícil, ¿no? Por ahí platicaba previamente justamente en la proyección que tuvimos, que se subieron a azoteas y desde ahí empezaban Pero cuéntenos un poquito, porque pues eran zonas también complicadas para filmar. Pues sí, lo que pasa es que ahí había una gestión buena de producción para acceder a todos los lugares que necesitábamos, ¿no? En ese sentido, la producción funcionó muy bien y los en vivo que nos tocaron impresionantes era la dinamitación de edificios, ¿no? Uh-huh. Y se iba a la cámara y desde azoteas y desde el piso de pronto para ver cómo demolían a esos edificios en esa época, ¿no? Eso era muy impresionante en verlo en vivo y en la cámara, ¿no? Después recordarlo, cómo estaba el espacio, ¿no? Sí, aquí vemos justamente la dinamitación de un edificio. ¿Ustedes sabían de ella o se la encuentran? Sí, no, sabíamos de ella y por eso se acudió a la dinamitación y por eso insisto que fue un súper trabajo de producción, ¿no? Realmente. Y como decía Jorge, yo creo que teníamos muchas ganas de hacer la película porque es una película que es enorme la cantidad de gente y por un lado, y por otro lado cierta sencillez en todo el resto de la película, en toda la construcción del arte, la atmósfera, ¿no? Y creo que funcionó muy bien, ¿no? Que sí ha resistido el tiempo en ese sentido, ¿no? Claro. Cuéntenos de algunas de las locaciones. Se mencionaba los restos del multifamiliar Juárez, la fábrica, tengo la curiosidad de qué fábrica era. Era La Nana, lo que está ahora ahí sigue ahí, en el callejón 2 de abril, y ahí nos la consiguió producción. Me acuerdo las sillas de la escena de los ejecutivos altas. Uh-huh. Les cambiamos el color, nos la prestaron en la UNAM porque se usaban en La sombra del caudillo, una puesta en escena de Luis de Tavira en la UNAM. Entonces reciclamos muchísimas cosas, les cambiamos mucho color. La motocicleta era una lata porque trabajaba 24 volts la batería, no había... Luego no arrancaba, luego no prendía un foco. Y me acuerdo una noche en la madrugada que no prendía el foco, era la última escena, todo estaba
en secuencia y no prendía, y en eso recordé que la combi tenía la misma entrada de la lámpara, la combi de Jorge Prior. Y ya quitamos la lámpara y se la pusimos y ya nos echamos la última escena, pero sí le sufrimos un poco eso. Hubo otra secuencia que recuerdo que era el atardecer, necesitábamos esa luz, ya nos íbamos y a descargar todo en la combi de Jorge, que al mismo tiempo servía de dolly, entonces a montar la cámara para hacer esa toma, ¿no? Entonces para mí fue una experiencia, fue mi primer película y aprendí muchísimo, ¿no? Era una época que no había monitores, que todo era imaginarnos cómo se iba a ver, ¿no? A través de ver previamente en la cámara, ¿no? Y bueno, ahí con Toño Ruiz, que fue el fotógrafo, el camarógrafo, fue muy, muy amable, muy generoso conmigo y yo aprendí muchísimo, ¿no? Muchísimo. ¿Y el metro que vemos ahí? El metro, no me acuerdo, creo que era la estación La Raza. Y yo iba a presumir, iba a decir, me quedó bien el foro, ¿no? Pero es fantástico, ¿no? Estaba en construcción todavía en esa época y logramos acceder, insisto, ahí hubo una gestión de la producción buenísima, ¿no? Y bueno, y a ver cómo resolvíamos, porque y se me olvidó preguntarle a Jorge cuánto habrá costado la película en esa época, ¿no? Y además teníamos que con muy pocos recursos. De hecho hicimos foro, toda la secuencia, toda la casa del personaje de Guadalupe es ese foro aquí en Churubusco, ¿no? Y entonces conseguimos los bastidores, pintamos, yo me traje un técnico, el Juan Ruiz de Alarcón, que era mi constructor también, y entonces montamos con él, ¿no? Y el pintor también nos echó la mano, ¿no? ¿Cómo fue ver la película varios años después y sobre todo pues con esa herida que permanece ahí, ¿no? Del sismo del 85? Sí. Bueno, para mí sigue siendo muy conmovedora, ¿no? Porque me recordó dos cosas, que era justamente en la ciudad, ¿no? El cambio en el paisaje de la ciudad, aunque mi generación sí padecimos lugares que no estaban, que ya no volvimos a ver, pero 2 generaciones, 3 generaciones antes, recuerdo a mucha gente que se fue a dar una vuelta al centro porque había lugares entrañables que ya no iban a ver nunca más, ¿no? Y eso es fundamental, saber que están todavía los lugares a los que íbamos con los amigos, con la familia. Eso yo creo que es muy doloroso, ¿no? No ver ya los lugares que se quedaron en la memoria, ¿no? Que se quedaron en nuestra memoria. Y una cosa que me gustaba y veía ahora de la película, bueno, pues ahí hay un garantizar la vida eterna a esa ciudad, a ese momento de la ciudad, ¿no? Y bueno, ya todos los personajes que aparecen ahí, ¿no? Sí, la ciudad persiste, ¿no? A 29 años, saludos a la gente que nos escucha en el futuro, en donde también la Ciudad de México permanecerá de ese sismo. ¿Y dónde estaba usted ese 19 de septiembre en la mañana? Yo estaba en mi casa, era muy temprano, mi mujer había ido a dejar a los niños a la escuela, y yo me había acostado tarde y empezó a temblar y dije, está temblando. Pero ya se empezaron a caer libros y la televisión. Dije, no, esto no está bien, ¿no? Y se desconectó todo, la televisión y nada, y no sabía nada. ¿Dónde vivía? En Villa Cuapa, que se sintió más suave que en los otros lugares. Y luego ya salir a ver la ciudad y todo eso sí era muy conmovedor. Y la solidaridad de la gente, ¿no? Cómo se organizaron brigadas de muchos jóvenes para ir a rescatar gente, ¿no? Para ir a mover escombros. Eso es lo que más recuerdo de ese momento, ¿no? Frente a esta ineptitud del gobierno en su momento de reconocer la tragedia y de resolverla a la brevedad, ¿no?
¿Qué es el cine para usted, señor Gabriel? Después de ver esta película que nace en un encuentro de cine experimental, verla otra vez, ¿qué es el cine frente a ahora todas las ofertas que hay? Bueno, para mí el cine ha sido y sigue siendo mi educación sentimental. Me eduqué con el cine, no había televisión y curiosamente mi familia iba al cine religiosamente cada domingo y era programa triple, entonces ahí estuvo mi formación sentimental o la de mi generación. De hecho, años después, por esta época, hice una obra de teatro que se llamó De Película, de Julio Castillo, ahí en el Galeón, que tocaba este tema, ¿no? Entonces, para mí eso es y sigue siendo el cine, ¿no? Mi educación sentimental, sin duda. Muy bien. Pues muchas gracias, señor Gabriel, primero por la entrevista y por la película también. Muchas gracias y mucho éxito. No, gracias a ustedes igualmente. www.enriquefigueroa.mx. Y ahora me encuentro... Tal vez. Ahora me encuentro después de que la naturaleza nos recordó que está presente y que hay fuerzas que sobrepasan a la humanidad, con Antonio del Rivero, quien interpreta a Xaná en la película El ombligo de la lona de Jorge Prior. Antonio, qué gusto saludarle. Sí, muchas gracias por el espacio. Oiga, pues cuénteme, ¿cómo fue ver la película después de varios años de estrenarse y que ahora pues va a tener la oportunidad? La vimos en una gran copia, ¿no? Y mucha gente va a tener la oportunidad de verla finalmente. Mira, sobre todo me sorprende ¿cómo decirlo? La habilidad que tuvo Jorge para plantearse esta película, porque en su momento, de hecho, esto es meramente anecdótico, pero el primer equipo de producción se salió de la peli porque creyeron que no lo íbamos a poder levantar. Yo ya entré en una segunda etapa. De hecho, yo entré como asistente de dirección y el actor que iba como el personaje de Ascaná, en el último momento nos renunció, y como pues no teníamos demasiado dinero para la producción, casi todo el vestuario que iba a utilizar el personaje era mío, porque en esa época yo me vestía así. Entonces pues no fue muy difícil y pues de un momento me dijo Jorge, güey, pues vas a tener que pasar de asistente de dirección a actor. Y yo la verdad, yo también soy director de cine y a mí me costó mucho trabajo poder interpretar un personaje, pero bueno, ahí está la muestra del esfuerzo que tuvimos que hacer. ¿Cómo llega a usted la historia? ¿Cómo se presenta El ombligo de la luna a usted? ¿Cómo se la cuenta? Mira, sobre todo en este momento yo estoy trabajando un seminario de tesis con mis estudiantes en la UAM Xochimilco, en la carrera de comunicación, y justamente estamos haciendo toda una revisión de corte crítico sobre el papel de la ciencia ficción, sobre todo desde el cine industrial. Y este cine industrial nos vende una ciencia ficción distópica, entre comillas, apocalíptica, pero nosotros la estamos renombrando como más bien escatológica y necrófila. Es decir, que nos quieren pintar estas narrativas occidente de no futuro. Y justamente yo pienso que Jorge tuvo esta habilidad, y Juan Mora, de darle la vuelta hace 38 años a esta postura que estaba muy incipiente dentro del cine de ciencia ficción, pero que en este momento es la mirada, dominante. Entonces yo creo que justamente esta película nos muestra otra posibilidad, otra utopía.
que no nos las está mostrando el cine industrial contemporáneo. Digo, revisando la historia del cine y del cine comercial de los Estados Unidos, ahora que menciona este tema, pues podríamos pensar que también es una como especie de campaña propagandística, ¿no? De dependen de nosotros, ¿no? Siempre los estadounidenses son los héroes de la película. Y esta visión es más amorosa, en particular lo que se presenta en el ombligo de la luna. Sí, justamente lo que estás diciendo es lo que estamos analizando con los más jóvenes. Son estudiantes de la carrera de comunicación. Los más grandes tienen 23 años, entonces son muy grandes. Entonces, bueno, lo que les decimos los profesores que estamos a cargo del seminario es que obviamente ellos saben mucho más de nosotros, de lo que es no solamente el cine, sino las series de televisión que han explotado este tema muchísimo, lo que es la novela gráfica, lo que es el manga japonés, y justamente nosotros estamos recuperando la estética justamente japonesa, sobre todo porque ellos tienen otra aproximación al cine de ciencia ficción, porque fueron víctimas de las bombas atómicas. Entonces ellos tienen una aproximación distinta, tú lo dijiste muy bien, amorosa, empática con el ser humano, y dejan de ver al no humano como un enemigo, como lo plantea pues casi toda la novela. Frankenstein, María de Metrópolis, nos van a joder las máquinas, y justamente yo creo que lo que se plantea aquí es una postura bien distinta. Sí. ¿Qué recuerda en particular de su actuación en la película? Llama mucho la atención y bueno, tiene una presencia física importante porque no hay palabras prácticamente de su personaje se mueve con los gestos. ¿Qué recuerda de la dirección del maestro Priore en esta película? Bueno, Jorge es una persona muy amorosa, y básicamente como él sabía que yo no era actor, pues me dejó hacer casi que lo que yo quisiera. Entonces, por eso es que yo tuve esa libertad, y yo le dije: Jorge, tú sabes que yo no soy actor, yo soy bueno para el shooting script. Nunca hicimos un shooting script, y yo ahora revaloro muchísimo la fotografía de Antonio, porque en su momento yo estaba muy molesto, porque yo dije: a mí me llamaste para hacer el shooting script, y yo sí tengo una habilidad como cineasta, es que puedo traducir a las imágenes el guión literal. Y nunca se hizo. Pero yo ahora realmente me quito el sombrero. La película es muy sobria. Yo hubiera hecho otro registro cinematográfico, porque yo soy muy postmoderno. Entonces yo hubiera dado un tratamiento distinto, pero me quito el sombrero. Yo creo que justamente Antonio Ruiz logró lo que se necesitaba para esta película, que era un poco ecuanimidad, que yo le iba a dar otro giro. Cuéntanos un poquito de alguna anécdota de este road trip que hace por la República, porque pues, su personaje viaja por distintos lugares, paisajes hermosos de este país que no nos cansamos de observar. Cuéntanos alguna anécdota. Mira, sobre todo eso fue gracias a Jorge, porque cuando yo entré a la película, te mencionaba en un principio, yo ya entré como segunda unidad de producción. O sea, fuimos la primera la que lo realizó, pero ya había habido todo un scouting tanto con el fotógrafo Jorge López y con Tony Q, que es el que iba a llevar la dirección fotográfica. Entonces yo creo que ahí hay un trabajo muy minucioso por parte de Jorge, porque él realizó un viaje casi de un año para conseguir locación por locación. Entonces yo creo que todo el crédito se lo lleva Jorge, pues nosotros lo que hicimos fue disfrutar de los paisajes que él donde nos ponía las escenas. Estaba justamente con el maestro también Gabriel platicando que ya son casi 29, pero no, son 39 años. Quería quitarme también yo años de edad del sismo del 85. ¿Dónde estaba usted, Antonio, en ese 19 de septiembre del 85? Híjole, yo siempre tuve una intuición de que cuando estaba yo bañándome, nunca cerraba los ojos cuando me echaba el shampoo. Porque siempre tuve un presentimiento de que algo iba a pasar. Y ese día cerré los ojos y empezó a temblar. Entonces sí, fue muy, ¿cómo decirlo? Muy impactante, porque se estaba cumpliendo un mito que yo había elaborado, un mito de mi vida cotidiana, y vivía yo en la casa de Raúl Canfer. Yo estaba como asistente de él de otra película largometraje, y de repente el baño era un edificio viejo, y yo estaba en la planta baja en un baño de 1.20 por 1.20,
Entonces yo le dije, bueno, pues si ya aquí quedé, qué chido, reboté contra las paredes. Yo en esa época estaba haciendo estudios en la Esmeralda sobre artes visuales y yo me salí como si nada, como que me iba yo a la Esmeralda y empecé a ver que estábamos en el Metro Etiopía y ahí fue una de las zonas más devastadas y ya pues triste historia cuando me empecé a percatar de que no solamente me iba a poder subir al metro e ir a Metro Hidalgo a la Esmeralda, sino que esto estaba muy difícil para la sociedad y así fue. Claro. ¿Y cómo fue caminar en la Ciudad de México? Me decía Gabriel, fue finales del 85, en estas escenas en donde pues, se aprovechan los restos de los edificios, pero pues, vemos las imágenes y no dejamos de pensar en todas las personas que cayeron bajo ello. ¿Cómo fue grabar en estos sitios? Mira, más que grabar en los sitios, yo creo que para variar, las instituciones van un tiempo muy desfasado de la sociedad. Uh-huh. Lo que fue sorprendente fue la reacción de la sociedad, y eso se ha visto muchas veces. La ayuda del Estado mexicano empezó a llegar casi una semana después, y la gente organizada, porque si algo tenemos los mexicanos, y en eso yo no me quiero ver nada mexicanista ni nacionalista, pero tenemos una gran compasión por los otros. Entonces, esto se denotó durante toda la crisis de los escombros, porque fue la sociedad la que tomó la iniciativa. Y ahí sí ya las autoridades, el Estado puso sus barbas a remojar, porque siempre han tenido pánico de que la sociedad se organice. Y ahí estaba la muestra fehaciente de que la sociedad, nos hace falta un poco de conciencia al mexicano, pero tenemos un gran potencial que no los hemos sabido explotar. Antonio, para terminar, ¿qué es el cine para usted? Híjole, yo le debo el crédito. Ahorita estoy trabajando sobre un documental en Trieste, sobre la vida de Franco Basaglia, y estamos trabajando en un psiquiátrico. Y la gran aportación de este teórico pero humanista Franco Basaglia es que llegó a destituir, a deconstruir los sistemas carcelarios de los manicomios y volverlos un centro justamente de comprensión al otro, y los pacientes andan sueltos como tú y yo aquí en la calle. Y le hicieron una pregunta más o menos similar a uno de estos esquizofrénicos, y lo que él mencionó, y se la copio, es que en realidad el cine está hecho por artesanos de la imaginación. Pues con esa respuesta nos quedamos. Antonio, le agradezco mucho éxito en su carrera, y muchas gracias por la charla y sobre todo por la película. No, pues muchísimas gracias a ti. Ahorita nos pasas los datos, porque tenemos una plataforma que se llama Clon Cibercine en la UAM Xochimilco, y ahí nos gustaría replicar tu podcast. Muchas gracias. Pues el agradecido soy yo. Pantalla y memoria. El arte de recordar a través del cine. Un podcast de Enrique Figueroa, MX.